Hola, bienvenidas una vez más a mi canal Lore Crochet. En esta oportunidad te voy a estar enseñando el paso a paso de esta hermosa cartera. Está realizada en trapillo con estos hermosos detalles, estas perlitas y su cordoncito. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, le des like, comentes y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún otro video. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a usar. Los materiales que vamos a estar usando es este trapillo, es bastante grueso. Estas perlitas para decorar es opcional. También vamos a necesitar una agujita y un hilo de coser. Estos dos ganchitos para lo que es el asa de la cartera, un botoncito de madera, dos marcadores. Vamos a usar una tijerita. También vamos a necesitar esta cinta métrica. Vamos a usar un crochet de 7 milímetros de grosor, una agujita lanera y vamos a también a usar un crochet de 4.5 milímetros. Vamos a comenzar el bolso realizando un anillo mágico. Introduzco el ganchillo, halo esta hebra y aquí cierro. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y el número 5. Ahora esta hebrita que tengo aquí la vamos a alar y aquí en este primer punto que tenemos aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Entonces voy a introducir el ganchillo, halo esta hebra y paso de una vez. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas que estas me van a representar un punto alto. Entonces coloco 2 cadenitas más, 1 y 2. Voy a tomar lazada y me voy a este siguiente punto y voy a realizar un punto alto. Saco por estas primeras y me quedan estas dos en el ganchillo que saco juntos. Tomo lazada en el mismo punto. Voy a realizar otro punto alto. Tomo lazada en el mismo punto, realizo otro punto alto. Van a realizar 3 puntos altos en el mismo punto de la base. Voy a subir 1, 2 cadenitas, tomo lazada, me voy a este siguiente punto y voy a realizar 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. 1 y 2 cadenitas, tomo lazada, me voy a este que sigue y realizo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Realizo 2 cadenitas, tomo lazada, me voy al siguiente y realizo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Realizo 2 cadenitas y aquí fíjense que ya estamos llegando casi al final de la vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, nos falta un grupito que vendría siendo este. Recuerden que al principio les dije que estas 3 cadenitas representan un punto alto. Entonces lo que tenemos que hacer aquí son 2 puntos altos y este sería el tercero. Entonces vamos a tomar lazada y hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Entonces aquí contamos 1, 2 y 3 y aquí voy a realizar un punto deslizado. ¿Ven? De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y 2 más, 1 y 2. Las primeras 3 es un punto alto. Tomo lazada y me voy a este punto que tenemos aquí
Fíjense que no es este el del punto alto, sino el de las 2 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior, y ahí voy a hacer un punto alto. Así. Ahora tomo lazada, me voy al siguiente y realizo otro punto alto. 2, 3, 4 y 5, que esta es la cadenita de la vuelta anterior. Bien, entonces aquí vamos a hacer grupitos de 5. En la vuelta anterior hicimos de 3, ahora corresponde hacer de 5. Ahora vamos a hacer lo siguiente, subimos 1, 2 cadenitas, tomo lazada y me voy a este punto que tengo aquí, que es la cadenita de la vuelta anterior. Tomo este punto y realizo un punto alto. Lazada, me voy al siguiente y realizo otro punto alto. Al siguiente otro punto alto. Ahí ya llevo 3 puntos altos. Al que le sigue sería el número 4. Y este que le sigue, que es la cadenita de la vuelta anterior, sería el número 5. Entonces así vamos a continuar haciendo esta vuelta, subiendo 2 cadenitas. Y aquí comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenitas y así hasta terminar aquí. Aquí voy a hacer lo que es el último punto de esta vuelta. Aquí tengo 1, 2, 3. Tomo lazada, hago el número 4 y estas 3 cadenitas me contarían como el punto número 5. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y aquí voy a hacer un punto deslizado. Me voy al siguiente punto y realizo otro punto deslizado. Entonces aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenitas, que esta me va a representar igual un punto alto, y subo 1 y 2 cadenitas más, que son las cadenitas de separación. Tomo lazada, me voy aquí a este primer punto, que es la cadenita de la vuelta anterior, y voy a hacer un punto alto. Tomo lazada, me voy al siguiente y voy a realizar otro punto alto. Ahí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7, que corresponde aquí en la cadenita de la vuelta anterior. Subo con 1, 2 cadenitas y voy a repetir lo mismo, 7 puntos, 2 cadenitas, y así voy a continuar hasta llegar aquí. Aquí ya estoy llegando al final de esta vuelta que estamos realizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este me contaría como el número 7, y voy a contar 1, 2 y aquí en el tercer punto voy a hacer un puntito deslizado. Entonces aquí me voy al siguiente y realizo otro puntito deslizado. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas, vamos a subir 2 más, 1 y 2, tomo lazada y me voy a este primer punto, a este primer puntito que tengo aquí, y voy a realizar un punto alto. Me voy al siguiente y voy a realizar otro punto alto. Entonces así vamos a continuar tejiendo. Fíjense que aquí hicimos 3 puntos, un grupito de 3, aquí hicimos un grupito de 5, aquí de 7, aquí nos corresponde hacer 9
2 cadenitas. Vamos a hacer esta vuelta de 9 y la siguiente corresponde a hacer 11 puntos y 2 cadenitas. Entonces vamos a hacer esta de los grupitos de 9 y una más de el grupito de 11. Entonces ya recuerden aquí que este nos representa un punto alto. Cerramos en la tercera cadenita con un puntito deslizado. En el siguiente punto deslizado subimos 3 cadenas y 2 adicionales para dar este espacio que tenemos aquí. Entonces vamos a continuar esas 2 vueltitas y nos vemos al final. Ya aquí he terminado lo que es esta última vuelta de 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con este. Vamos a cerrar aquí en lo que es en la tercera cadenita. 1, 2, 3. Aquí voy a cerrar con un puntito deslizado para así cortar. Entonces vamos a cortar aquí. Y así en este otro puntito que nos queda aquí vamos a colocar el ganchillo y vamos a pasar este por ahí dentro de esta manera, y este que nos quedó aquí vamos a pasarlo completo y con ayuda de la agujita lanera vamos a esconder por aquí por la parte de atrás y asegurar con un hilo de coser y una agujita. Entonces así nos debe quedar esta tapa. Vamos a hacer otra igual a esta, que sería la otra parte. Entonces miren, aquí mide 27 centímetros de ancho por 26 de largo. Entonces vamos a hacer otra tapa así igual a esta y vamos a ver cuál será el siguiente paso. Para hacer lo que es la tirita que lleva alrededor del bolso a los lados, vamos a hacer un nudito y vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Aquí en la tercera me voy a devolver y voy a hacer un punto deslizado, otro punto deslizado y aquí otro punto deslizado. Subo una cadenita, vamos a voltear el tejido y me devuelvo y vuelvo a realizar 3 puntitos deslizados. 1, 2 y aquí sería el número 3. Vuelvo, subo con una cadenita y voy a repetir lo mismo tomando la hebra de la parte de atrás. 1, 2 y 3. Así de esta manera voy a subir con una cadenita, damos vuelta al trabajo y vuelvo a realizar 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Entonces así voy a ir trabajando una tira bastante larga que dé la vuelta al bolso. Y recuerden, subimos con una cadenita, giramos el trabajo y trabajamos por la hebra de la parte de atrás. Entonces vamos a continuar haciendo vuelta tras vuelta hasta lograr la medida que queremos. Bien, aquí ya yo tengo toda la tira lista, mide aproximadamente 70 centímetros. No vamos a cortar, ya que a medida que estemos pegando lo que es aquí en la tapa, a medida que estemos dando vuelta, fíjense así, si nos sobra, bueno, destejemos, y si nos falta hacemos otras vuelticas. Por eso no voy a cortar todavía. Entonces aquí coloqué, fíjense, mi marcador. Aquí está el final de la vuelta donde cerramos
Entonces yo voy a buscar una de estas esquinitas que no sea esta donde terminamos el trabajo, y voy a contar a partir de este punto. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 7 voy a colocar un marcador, y de igual manera de este lado. Entonces de este lado es que vamos a comenzar a tejer, no importa de qué lado, este o sea este, la verdad es que se miran igual. Y ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Vamos a introducir el ganchillo aquí donde tenemos el marcador, y vamos a introducir aquí, y voy a alar este hilo con esta hebra, con la hebra que nos sobra, hacia la parte de adentro. Y aquí voy a hacer el primer puntito. Me voy al siguiente, siempre dejando esta hebra hacia la parte de abajo. Tomo este punto que está aquí de la trenza que hicimos y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente tomando este punto con la trenza y vamos haciendo otro punto bajo. Y así vamos a ir trabajando hasta llegar al final de todo. Vamos a tejer todo alrededor hasta llegar aquí. Entonces vamos a continuar realizando puntos bajos. Bien, aquí yo estoy llegando al final. Fíjense, por eso yo no corté, porque quizás me podría sobrar o faltar, y me sobró. Entonces voy a destejer hasta aquí. Hasta aquí voy a destejer y terminar esta parte, este puntito que tengo aquí. Entonces una vez que termine voy a retirar el marcador, halo esta hebra y voy a pasar por este lado y aquí sí voy a cortar. Aquí voy a cortar este que me sobró y este lo voy a pasar por este arito y voy a hacer un nudito aquí. Esto ya después lo vamos a esconder con la agujita lanera. De este lado también puedo cortar y aquí también voy a hacer lo mismo, un nudito de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es ya pegar la otra tapa de la misma forma que hice con esta. Vamos a pegarla de este lado. Vamos a pegar esta tapa, lo voy a unir con esta que tengo aquí y recuerden, si quieren lo pueden marcar, contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí van a comenzar a tejer toda esta vuelta y de este mismo lado contar 7 puntos y aquí debemos terminar de la siguiente, así como está aquí. Entonces vamos a hacer eso y vemos cuál será el siguiente paso. Una vez que ya hemos pegado todo el alrededor, miren cómo queda, así debe quedar. Ahora voy a hacer lo que es esta parte. Vamos a hacer aquí, nos vamos a posicionar aquí en este primer punto
y aquí vamos a hacer cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos midiendo. Ella tiene que dar la vuelta y regresar hasta aquí. Tenemos 7 cadenitas, vamos a hacer 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total hice 14 cadenitas. Entonces aquí fíjense, ella va a dar la vuelta así y nos vamos a regresar para este lado, que sería el primer punto. Entonces aquí donde introduje el ganchillo para el primer punto, ahí mismo meteré el ganchillo y voy a realizar un puntito deslizado de esta manera. Ahora sí vamos a cortar. Y aquí vamos a asegurar este hilito que nos quedó. Vamos a asegurarlo bien y así queda este arito. Este hilo, estos dos hilos que tenemos aquí, lo vamos a introducir por la parte de adentro y aquí lo vamos a esconder. Entonces esto va a hacer que mi bolso cierre aquí con el botón. Entonces aquí con ayuda de la agujita y el hilo vamos a pegar lo que es el botoncito de esta manera y él lo va a sostener aquí. Entonces vamos a coser el botón para terminar esta parte de que no se nos vea esto, y eso va a ser con ayuda de la agujita lanera. Bien, aquí ya yo coloqué el botoncito, lo cosí con un hilito y una aguja de coser y aquí ya introduje lo que es el hilo por todo este lado y lo saqué aquí en la parte de abajo con ayuda de la agujita lanera. Entonces este bolso va a cerrar de la siguiente manera. Así va a quedar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el asa de la cartera. Para realizar el asa de la cartera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir el ganchillo aquí dentro y vamos a hacer un nudito aquí. Ahora vamos a hacer una, dos cadenitas y una tercera cadenita. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver a esta que hicimos y vamos a hacer una lazada y nos vamos a la tercera y hacemos otra lazada. Una vez que tengamos las 3 lazadas, vamos a retirar el ganchillo de las primeras 2 y vamos a tomar y cerrar este primer punto. Introducimos el ganchillo en la segunda y lo cerramos. Nos vamos al siguiente y lo cerramos. Vamos a soltar esta y esta segunda y entonces vamos a devolvernos. Cerramos la primera, cerramos la segunda y cerramos la tercera. Ella va a ir tomando forma, se va a ir como enrollando. Esta tirita que nos quedó aquí, ya después con la agujita, con el hilo y la aguja, la vamos a introducir por la parte de adentro y lo vamos a coser. Ahora vamos a soltar esta y comenzamos a coser a tejer, perdón, 2 y 3. Y esto vamos a ir realizando este mismo proceso hasta obtener el largo de la tirita o del asa para la cartera. Entonces vamos a continuar haciendo esta repetición, dando vuelta tras vuelta.
Ya aquí terminé lo que es el largo del asa y aquí fíjense que mide 44 centímetros, 45 centímetros de largo. Ustedes lo pueden realizar más largo si desean. Ahora, para cerrar aquí tenemos la otra argollita. Entonces vamos a sacar y voy a dar la primera vuelta. Este lo voy a introducir aquí dentro y ahora por la parte de atrás es que voy a tejer. Voy a introducir el ganchillo por la parte de atrás y voy a pasar este segundo aquí por la parte de atrás. Voy a pasar este y el otro que corresponde también lo voy a pasar por la parte de atrás. Este lo paso por aquí atrás y después que paso por atrás es que voy a pasar este. Ahora aquí vamos a cortar y aquí voy a sacar completo. Vamos a apretar que quede bien apretadito y ahora esta lo vamos a pasar por aquí atrás y vamos a esconderlo por la parte de esta atrás, por estas hileras que nos quedan aquí escondiditas. Lo vamos a ir pasando para que no se vea este detallito. Entonces vamos a pasarlo por aquí atrás y con ayuda de la agujita, de una agujita y un hilo de coser, lo vamos a asegurar. Entonces aquí voy a asegurarlo por la parte de atrás, que no se vea el detalle, la costura. Voy a darle varias puntaditas chiquititas para que después no se me vaya a soltar. Hago aquí un nudito y este hilo lo saco por debajo. Entonces aquí ya puedo cortar aquí y puedo cortar aquí. Bien, y así va a quedar. Lo mismo vamos a hacer de este lado, esconder el hilo por detrás de estas hebritas que nos quedaron y asegurarlo con una agujita y un hilo de coser. Que ya hemos terminado lo que son las cuerditas, las vamos a colocar aquí en ambos lados. Vamos a colocar una aquí y la otra de este lado. Ahora lo que voy a hacer es colocarle las perlitas, y aquí tengo mi agujita y le voy a colocar unas perlitas. Entonces así voy a ir colocando una salteadita en toda la cartera. Aquí ya tenemos el resultado de esta hermosa cartera. Es bastante grandecita y
con estos detallitos quedó muy linda. Si ustedes desean hacer el cordoncito un poquito más largo, lo pueden realizar. Si les ha gustado este video tutorial, les invito a que se suscriban, le den like, comenten y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba algún video. Si desean, pueden compartir mi video para que así llegue a más personas. Nos vemos en un próximo tutorial de Lore Crochet. Chao, chao.